tienen preguntas con toda libertad. Esta es una escuela dominical, de manera que si hay algún comentario, algo que usted quiera aportar, alguna pregunta, con toda libertad levante su mano, porque sin duda enriquecerá la exposición de la palabra. Dice el Salmo 128: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Vamos a orar. Padre de los cielos, te alabamos. Damos gracias por este día, por este tiempo que tú desde la creación dispusiste para que podamos tener comunión unos y otros y alabarte y adorarte a lo largo de todo el día, Señor. Nos gozamos en tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, Señor, para ser edificados por ella, no por el expositor, sino por ella, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. La primera o una de las primeras palabras, vayamos a Génesis capítulo 1. Una de las primeras palabras que escuchó el hombre, entendiendo por hombre en este contexto a Adán y a Eva. Una de las primeras palabras que escuchó el hombre de boca de Dios, quien ahí en el paraíso, en el Edén, tenía una comunión directa tanto con Adán como con Eva, fue la palabra bendición o el concepto de la bendición. Noten ustedes en Génesis 1, versículo 28, una vez que han sido creados, varón y hembra los creó, dice en el 27, viene la bendición de Dios. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. El término bendición, cuando a una persona se le dice Dios te bendiga, bendito seas, y la Biblia está llena de bendiciones. El término bendición señala al deseo de quien otorga la bendición de que aquel que es bendito sea plenamente feliz, sea muy gozoso, esté pleno de dicha. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, salen ellos a estudiar y le decimos, hijo, Dios te bendiga. O nuestras esposas a nosotros cuando salimos a trabajar, en la puerta nos dan ese beso amoroso y nos dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No están haciendo otra cosa, sino diciendo, mira, yo quiero que a lo largo de este día tú seas plenamente feliz, que tengas gozo. Pero no estamos hablando de la felicidad y del gozo que da el mundo, porque la felicidad, si así pudiéramos llamarla, y el gozo, si así pudiéramos llamarlo, que da el mundo, no es más que una ilusión. La palabra bendición, la bendición aquí vino de Dios, Dios creador, Dios majestuoso, dice, y bendijo Dios. El deseo de Dios para los suyos es que seamos plenamente felices, plenamente gozosos, aún en medio de aquellas providencias que también de manera soberana, justa, sabia, perfecta, Dios trae sobre nosotros y que puedan resultar dolorosas y en sufrimiento. Recordemos, hermanos,
que todo aquello que acontece en la vida del creyente es para su bienestar y es para hacerle día tras día más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que comienza el Salmo diciendo bienaventurado. Volvamos al Salmo 128. Bienaventurado, feliz, pleno, gozoso. Y entonces dice todo aquel. Pareciera que habla de todo ser humano, pero note lo que está diciendo atrás, adelante, que agrega una condición: pleno, feliz, gozoso, dichoso. Solo un grupo de personas: aquel que ¿qué? Que teme a Jehová. La bendición de Dios. Pero no olvidemos, hermanos, también la gracia común. Dios en su gracia, en su amor, derrama bendición sobre buenos y malos, llueve sobre buenos y malos. Hay cosechas de la cual se alimentan buenos y malos. Los adelantos tecnológicos que traen una mejor vida al ser humano sirven para buenos y malos. Dios en su gracia concede que obras de arte, que piezas musicales hermosas y lindas animen y produzcan gozo a buenos y malos. Sin embargo, aquí está diciendo que hay una bendición bien especial para todo aquel que tiene una condición. Y esa condición es que esta persona teme a Jehová. No estamos hablando de un temor terrorífico. No es a ese temor a que se refiere aquí el salmista. No es a un temor que hace que nuestras piernas tiemblen de lado a lado y que nuestras rodillas choquen las unas con las otras y que no podamos dormir en las noches y busquemos, los niños busquen el abrigo de papá y de mamá porque hay pesadillas cuando recuestan la cabeza sobre la almohada. No es eso. Cuando habla acá de todo aquel que teme a Jehová, nos es necesario, hermanas y hermanos, entender el significado del término temor. ¿Qué es el temor de Jehová? No es ese terror que acabo de mencionar, sino que es una relación, es una actitud reverente y respetuosa en todo sentido delante de Dios. Pero es mucho más profundo que el hecho de entrar reverentes en el templo. Quienes son pastores, quienes servimos a la iglesia en la exposición de las Escrituras, en el liderazgo, siempre anhelamos que nuestros hermanos, cuando van entrando en el templo, entren en una actitud de reverencia, porque aquí venimos a darle adoración a Dios, a escuchar su palabra, a ser edificados por la palabra de Dios. Entonces buscamos que nuestros hermanos entren en esa actitud silenciosa, reverente. Voy a poner un ejemplo: que no estemos comiendo papas fritas y dulces y chicles, que en la lectura de las Escrituras estemos atentos y allí en las Escrituras. Pero cuando hablamos acá del temor de Jehová, si bien lo que estoy diciendo es bien importante y denota la grandeza y la majestad de aquel delante de quien venimos, el temor de Jehová es mucho más que eso, hermano. Es mucho más que eso. El temor de Jehová es vivir una vida que hace evidente el respeto, la adoración, la admiración por aquel a quien nosotros tememos. Eso es.
el temor de Jehová. Es vivir nuestro día del Señor, pero también de lunes a sábado, un estilo de vida, un hablar, un comportamiento, un pensamiento, una relación con los demás que evidencia que nosotros queremos agradar a un Dios de los cielos, alto, sublime, majestuoso, perfecto, justo, eterno, infinito, inmutable y sobreabundante en gracia. Por lo tanto, hermanos, quien teme a Jehová, solo puede ser aquel que por la gracia de Dios, mediante la obra del Espíritu Santo y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ha sido traído a la fe salvífica en Cristo. Para ellos es esta bendición. Bienaventurado quien, todo aquel que por la obra de Cristo en la cruz, mediante la regeneración del Espíritu Santo, teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. La pregunta entonces que surge cuando nosotros estamos leyendo el versículo 1 del Salmo 28 es: yo temo a Jehová. ¿Hay en mí temor de Dios? Mi vida, mi actuar, mi hablar, mi pensar, mi sentir, mis relaciones con otros denotan que yo tengo temor de Jehová. Si la respuesta es un sí, la gloria sea para Dios. Si la respuesta es un no, señala que es necesario ir a Cristo en busca de salvación. Porque, hermanos, no hay un solo ser en la tierra desde Adán y Eva, y no lo habrá hasta el último ser humano antes del segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, que al momento de nacer tema a Jehová. Eso lo enseñan las Escrituras. Cuando nosotros nacemos, traemos el pecado de Adán, lo que se conoce como el pecado original. En maldad me concibió mi madre. Dice allá en Efesios que nacemos muertos en delitos y pecados. Y eso puede traducirse en que desde el momento mismo de la concepción, el momento del nacimiento, todo ser humano nace sin temor de Dios. No tiene temor de Dios. Todo ser humano nace pecador, se goza en su pecado, levanta su mano airada contra Dios, soberbio contra Dios. Pero cuando el Señor Jesús viene a su vida y por el Espíritu Santo le concede nacer de nuevo, esta persona ahora tiene temor de Dios. Note cómo aquí el salmista finaliza el versículo 1 con una frase que señala a lo que es ese temor de Dios. Dice que anda en sus caminos. Ese es el resultado del temor de Dios: andar en sus caminos, transitar permanentemente sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y a continuación nos presenta el salmista algunos ejemplos de esas bienaventuranzas. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y te irá bien. Si usted recuerda Génesis capítulo 3, Adán peca, de inmediato los ojos de ellos son abiertos, ahora conocen el bien y el mal. Se destruye el propósito original
de la creación y vienen las consecuencias del pecado. Y una de esas consecuencias es que Dios maldice la tierra. Se maldita la tierra. Y lo que Dios había entregado como una bendición, que el hombre trabajara y labrara la tierra y se gozara en ese trabajo y trajera el sustento para su familia, ahora Dios dice, con el sudor de tu frente traerás el pan. Y dice también, espinos y cardos te producirá la tierra. Pero el salmista aquí en el versículo 2, estamos en el Salmo 128, en el versículo 2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Note la bendición de Dios acá. Dios está diciendo que para que tú comas, debes trabajar. Debes trabajar. Adelante, creo que es en Tesalonicenses, Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Varones somos responsables de trabajar y sostener a nuestras esposas, Dice entonces el salmista, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. A pesar de la maldición de Génesis, capítulo 3, versículo 17, está afirmando aquí el salmista que todo aquel que teme a Jehová será bendecido en su trabajo. Pero no quiero que nos quedemos con la sensación de que estoy predicando el evangelio de la prosperidad. No, no estoy diciendo eso. Aquí no dice que Dios va a multiplicar por 100 o por 1000 ciertos frutos de tu trabajo. Aquí hay coherencia con lo que Dios dijo en Génesis. Después del pecado en Génesis, Dios dijo, tienes que trabajar y vas a sudar y no va a ser fácil. Espinas y cardos te va a producir la tierra. Eso implica que va a haber dolor, las espinas hieren. Va a haber dolor para que traigas pan a tu casa. Pero aquí viene una bendición que es coherente, Mira, vas a ser feliz cuando tú veas el producto de tu trabajo y lo traigas a casa. Y señala luego otra bendición, versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Este versículo 3 del Salmo 128 nos recuerda Proverbios 31, la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Los creyentes hallamos mujeres virtuosas. Cuando obedecemos la voluntad del Señor, cuando nos casamos con mujeres creyentes, hallamos mujeres virtuosas porque ellas tienen temor de Jehová. Tienen temor de Jehová. En el versículo 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Miren esto. Está hablando aquí de una mujer que tiene el carácter, que tiene la iluminación de Dios para poder determinar con prudencia y sabiduría cuando tu vecino está pasando por necesidad. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Pero no solamente está hablando de una necesidad física, de llevar la tacita de azúcar, o de llevar en la iglesia nuestra hablamos del maná. Siempre recogemos productos para los hermanos que están en dificultades, el maná. No, está hablando de una persona que puede llevar consuelo, que puede llevar consejo,
que puede, por supuesto, llevar la palabra de Dios a aquellos que le rodean. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Recuerden ustedes que para la fecha en que se escribió este salmo, la vid, de la cual proviene la uva, de la cual proviene el vino, era muy apreciada por su fruto. El vino se reconocía como una medicina para la época, producía energía. Claro, tomado en demasía hacía daño. Pablo le sugiere a Timoteo que tome vino, Está diciendo que esta mujer será tan valiosa como la vid, y que esta mujer es prudente, generosa, que puede llevar fruto a los lados de tu casa. Note usted la bendición de aquel que teme a Jehová. Si es casado, Dios le concederá una mujer sabia, que dará testimonio de la obra de Cristo en su vida. Bienaventurado, ¿quién? Todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Estás andando en los caminos de Dios? ¿O solo eres un religioso? Esa es una pregunta que debemos hacernos, hermanos. Veamos algunos ejemplos de bienaventuranzas. Por ejemplo, vayamos a Hechos, capítulo 9, versículo 31. Bendiciones del temor de Jehová. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Iglesias que vivían en el temor de Dios, había paz, eran edificadas por la palabra, por la exposición de la palabra, y dice aquí que se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Una iglesia que teme al Señor, no estamos necesariamente hablando de crecimiento numérico. El Señor irá trayendo, hermanos, a los suyos poco a poco, pero una iglesia que crece fortalecida por el Espíritu Santo. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La una y la otra van juntas. La santidad y el temor de Dios. El temor de Dios. Tener claro quién es ese Dios. Tener claro que he sido salvo por la sangre de Cristo en la cruz. Y tener claro que he sido salvo para ser santo. Me llevará a crecer y a vivir en santidad. Volvamos al Salmo 128, versículo 2. Nos habló del trabajo en el versículo 2. Nos habla de esta mujer preciosa que Dios pone a nuestro lado. Y ahora nos habla de los hijos.
tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Recuerde usted que para la época la bendición de Dios se consideraba muy grande cuantos más hijos se tuvieran. Muchos hijos. Era una bendición tener muchos hijos. Pues está diciendo acá en plural, tus hijos alrededor de tu mesa. Serás bendecido con hijos que estarán en comunión contigo. En tu mesa, qué momento más íntimo, hermanos, en familia, si no es el momento de sentarnos a comer en familia. Lamentablemente las carreras y las angustias de hoy impiden que eso podamos hacerlo todos los días. Pero qué bello cuando podemos en familia sentarnos y gozarnos con nuestros hijos. El salmista está diciendo, mira, vas a ser bendito, vas a tener muchos hijos, van a estar contigo en comunión. Y eso es un fruto evidente del temor de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando nosotros vivimos nuestra vida en el temor de Dios, entendemos más claramente la diferencia entre la gracia y la ley, agregándole a la ley un término desafortunado, farisea. Cuando estamos viviendo en el temor de Dios, entendemos que nosotros mismos somos salvos, fuimos salvos y podemos vivir una vida en el temor de Dios solamente por la sobreabundante gracia de Dios. De otra manera no sería posible. Y solamente quien ha sido objeto de la sobreabundante gracia de Dios puede dar gracia a otros. Y muchas veces con nuestros hijos perdemos de vista la gracia, no que no sea necesario que haya disciplina y normas claras para ellos, pero nos enfocamos en la ley. Nos apartamos de pastorear con gracia el corazón de nuestros hijos y nos enfocamos en aplicar muchas veces con dureza y crueldad la ley a nuestros hijos. En vez de que vean en nosotros el amor de Dios, repito, no que no haya normas y disciplina, pero que vean en nosotros un amor perdonador, un amor redentor, que va a conducir sin duda a que nuestra relación con ellos sea más amorosa y podamos sentarnos alrededor de nuestra mesa. Nos enfocamos en aplicar a veces con gran crueldad la ley, que va a conducir a que esta persona muchas veces se convierta en farisea, hipócrita, que solo obedecerá cuando nosotros estemos presentes. Dice aquí el salmista, bienaventurado todo el que teme a Jehová, tus hijos alrededor de tu mesa. Podernos sentar, eso es de la vida real, hermanos. Podernos sentar con ellos, comer, desayunar, almorzar, tomar unas onces con ellos, conversar con ellos, compartir con ellos en comunión. Pero agrega algo más. Dice, tus hijos como planta de olivo, tus hijos de gran valor, así como la vid era tenida
por una planta de gran valor. El olivo que produce aceite era tenido de gran valor. Era muy valioso el aceite, terriblemente valioso. También servía para sanar y muchos usos tenía el aceite. Bienaventurado todo el que teme a Jehová, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y finaliza, note usted en el versículo 4, repitiendo lo que ha dicho en el versículo primero. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. En el hebreo, gramaticalmente hablando, el hecho de repetir una idea señala a que esa idea es muy importante. Hoy que nosotros usamos computador, cuando queremos resaltar una frase la ponemos en negrilla. En la universidad la señalamos con marcador de algún color. Antes nos enseñaban que se incluía dentro de signos de admiración para llamar la atención a esa frase. En el hebreo, cuando se quiere llamar la atención a algo, se repite. Pero además de eso, pareciera que el hecho de usar dos veces algo, o de mencionar dos veces algo, en las Escrituras significa que es una decisión de Dios tomada, de la cual, bueno, por supuesto Dios no se arrepiente, Dios no se arrepentirá. Es lo que está haciendo aquí el salmista. Nos ha dicho que en el versículo primero, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Nos ha mostrado unos ejemplos de su bienaventuranza, y en el versículo 4 dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esta es una realidad. Aquí no hay vuelta atrás. Dios no es hijo de hombre que miente y se arrepiente. Está dicho por Dios, y así será. Y así será. He aquí, versículo 4, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pero no solamente se refiere, cuando se habla de las bendiciones a aquel que teme a Jehová, no solamente se refiere a las que hemos mencionado acá. Estos solo son ejemplos. Solo son ejemplos. Serás bienaventurado con el fruto de tu trabajo, tendrás una mujer sabia, prudente, tendrás unos hijos que estarán contigo. Son ejemplos. Las Escrituras están llenas de bendiciones para todo aquel que teme a Jehová. No iremos en este momento allá, pero los invito a que luego en casa esta tarde, hoy es el día del Señor, ustedes vayan a Mateo capítulo 5 y le den un repaso al Sermón del Monte. El Señor Jesucristo diciendo, bienaventurado, 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 bienaventurado. ¿Quién? Todas las personas que están mencionadas allí en el Sermón del Monte son personas que temen a Jehová. Y cierra el salmista, versículo 5, haciendo lo que tanto anhelamos y quisiéramos hacer nosotros para con otras personas. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén. Nos ha dicho que todo aquel que teme a Jehová será bendecido. Nos ha mostrado unos ejemplos de tales bendiciones, y ahora cuando uno va leyendo el Salmo dice, yo quiero ser bendecido, yo quiero esa bendición. Señor, concédeme esa y otras bendiciones. La mayor bendición que Dios le puede conceder a un ser humano es que ese ser humano le tema en el concepto que expliqué hace un rato de lo que es el temor a Jehová. ¿Qué mayor bendición? Si no es que un ser humano que nació muerto en delitos y pecados, por la obra de Cristo en la cruz, mediante el Espíritu Santo, le tema a Jehová. Le tema a Jehová. Y finaliza entonces el salmista diciéndote, bendígate Jehová desde Sión.
Yo podría entonces cerrar esta escuela dominical, hermanos, diciéndole a los creyentes, a todo aquel que está con nosotros esta mañana, que es creyente, bendígate. Dios te bendiga. Dios te conceda el gozo y la plenitud de vivir conforme a su voluntad. Pero, además de eso, si entre nosotros esta mañana hay algunas personas que no han creído en Cristo como Señor y Salvador, si usted está aquí hoy y usted no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, esto también es para usted. Es para usted. Si su estilo de vida es un estilo de vida que a claras luces muestra que usted no tiene temor de Dios, porque puede ser que usted venga cada 8 días a la iglesia y escuche, pero su corazón realmente no se haya arrepentido, su corazón realmente no haya ido de rodillas delante del Señor Jesús a decirle: soy un pecador, ten piedad de mí, sálvame porque perezco. Ser cristiano no es venir a la iglesia, hermano. No es venir a la iglesia. Ser cristiano es reconocer nuestra condición de pecado, cuánto hemos ofendido a este Dios majestuoso y santo, e ir delante del Señor Jesús reconociendo ese pecado y clamando por perdón, en la confianza de que por la obra de Él en la cruz obtendremos ese perdón. Ese perdón. Por supuesto, si usted es una persona que no ha creído en Cristo, no ha creído porque no quiere creer, no ha creído porque no puede creer, está muerto, espiritualmente está muerto. Usted no puede reaccionar. Pero si el Señor le ha traído hasta acá en esta mañana, y usted ahora tiene un conocimiento de que hay una persona que anduvo entre nosotros hace 2000 años predicando el arrepentimiento para salvación, que murió en la cruz para pagar nuestro pecado, que estuvo sepultado, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre. Usted ya sabe que hay esperanza para usted, que hay esperanza. Y a usted entonces también puedo decirle: bendígate Jehová desde Sión. Y la primera bendición que te conceda: ser salvo, ir a sus pies. Y finalizo con lo siguiente, y note que en el versículo 5 dice: y veas el bien de Jerusalén, y veas el bien de Jerusalén. Hermanos, nosotros estamos en un peregrinar, nuestros ojos puestos en Cristo llevan nuestros pasos hacia la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21. Algún día estaremos allí. El salmista: y veas el bien de Jerusalén, veas todo ese gozo y ese bienestar que eternamente disfrutarás cuando tras la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, eternamente estemos en la presencia, en su presencia, en su gloriosa presencia. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre de los cielos, nuevamente gracias por tanta y tanta bendición que tú nos has concedido, siendo nosotros pecadores, indignos, sin que hubiera mérito alguno, nos elegiste para salvación. Y tanto nos amaste que entregaste a tu Hijo Jesús en la cruz
para morir a nuestro favor, para pagar nuestro pecado. Y en Él y por Él fuimos declarados justos delante de ti. Por eso ahora podemos llamarte Padre e ir en oración delante de tu presencia a través de tu Hijo Jesús. Gracias por tanta bendición que nos traes a quienes hemos sido objetos de tu amor. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén.